¿Crees que Sánchez debería renunciar por las... No puede, el señor tiene que renunciar por nada. No ha cometido ni una sola falta digna de ofrecer una disculpa. Ya no te digo de renunciar. Es decir, el jefe de la oposición es amigo de narcos. Tiene fotos con narcos, son sus amigos. Y los propios narcos dicen, pues él venía a mi casa y comíamos juntos. Y somos muy amigos. Es que si eso lo hace Sánchez, estarían pidiendo su cabeza a ustedes. Que hay una persona que tenía problemas, que al parecer cometió actos de corrupción dentro del partido, que fue echado de inmediato no solo del gobierno, sino del partido, y que está en proceso judicial, a ver si es culpable o no. ¿Qué tiene que ver eso con Sánchez? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué responsabilidad tiene Sánchez? Todo lo que se ha inventado en contra de su esposa es insostenible del todo. Son patadas de ahogado de un partido de derecha que se ultraderechiza hasta llegar al insulto como única arma. Lo que decía ayer Mellado, el portavoz del PP, en el Congreso, insultando al presidente de gobierno, sin más que insultos, se demuestra la impotencia que tienen los amigos del narco y los que dejan morir a 17,000 personas. Ancianos que murieron solos, desesperados, ahogados en sus habitaciones en residencias de ancianos porque no se les llevó a hospitales durante la epidemia de la COVID. Murieron sin su familia, murieron sin apoyo médico, murieron sin analgésicos, murieron de una manera que no debería morir nadie. Y como perros mató a 7,000. Ayuso. Ay, pero Sánchez dicen que hay una investigación de una persona que estaba más o menos cerca de él un día. Y entonces tiene que renunciar. Vamos, por favor.